hiperparatiroidismo, ¿no? Y también hay una forma familiar en la que se presenta el neonato, digamos, que se denomina hiperparatiroidismo neonatal severo. Entonces, estas son formas, digamos, hereditarias, familiares, que, como les dije, de preferencia las vamos a ver en niños, ¿no? Niños, adolescentes. En cuanto a la fisiopatología, para recordar nada más, ya hemos mencionado que las paratiroides detectan cambios mínimos en los niveles de calcio, ¿no? Produciendo pues un incremento de la secreción de paratormona, ¿no? Con los efectos que ya hemos mencionado en la lámina anterior, ¿no? A nivel óseo, el riñón, ¿no? Y todo esto con la finalidad de que aumente el calcio, ¿no? En este caso, en el hiperparatiroidismo primario, lo que se pierde por un aumento, digamos, de la producción de la paratormona es esta retroalimentación. O sea, no va a haber una retroalimentación negativa que disminuye la paratormona. Por lo tanto, la paratormona va a incrementarse y va obviamente a hacer que estos efectos se incrementen, ¿no? Entonces, va a haber una secreción anormal de paratormona con un nivel alto o inadecuado del calcio sérico, ¿no? Y por lo tanto se va a producir un aumento o una reabsorción renal de calcio marcada, un aumento de la síntesis del calcitriol, eliminación del fósforo, un aumento del fósforo, o sea, porque se altera la reabsorción del fosfato, y va a haber pues un aumento de la resorción ósea. Entonces, esa es, digamos, la fisiopatología del hiperparatiroidismo primario. No hay esa retroalimentación. En cuanto al hiperparatiroidismo secundario, en este caso se va a producir, a diferencia del primario, porque hay una disminución crónica de la calcemia. Entonces, recuerden que el calcio bajo es un estímulo para la paratormona. Y esto pues es lo que va a llevar a que haya una hiperfunción de la paratiroides, ¿no? En este caso, lo que va a ocurrir generalmente es en pacientes con enfermedad renal crónica, es lo más frecuente, y estos pacientes pues tienen también, ¿no?, una menor producción de calcitriol. Recuerden que el calcitriol, la vitamina D, o sea, en la parte de su metabolismo, requiere finalmente una activación a nivel del riñón, ¿no? Entonces, todo esto pues va a hacer que haya un aumento de la hormona paratiroidea, ¿no? Ahora, ¿a qué se debe esta hipocalcemia en el paciente renal? A que el paciente renal, al no tener un infiltrado glomerular, va a retener fosfato, ¿no? Y eso obviamente va a hacer que disminuyan los niveles de vitamina D y posteriormente disminución del calcio y bueno, esto va a hacer que haya un estímulo a nivel de la paratiroides, ¿ya? Entonces, estos pacientes, además de tener aumentar el fósforo, el calcio normal o bajo, van a presentar dolores óseos, calcificaciones, ¿no? Prurito, ¿no? En este caso, esta situación se denomina osteodistrofia renal, ¿ya? Que bueno, es una parte de una patología renal, ¿no? Entonces, el hiperparatiroidismo secundario, generalmente por insuficiencia renal crónica, que es lo más común, déficit de vitamina D, ya sea nutricional o solar, mala absorción intestinal crónica o resistencia a la vitamina D. Esto va a llevar a que disminuya el calcio y que aumente el fosfato sérico, lo que va a producir un estímulo directo sobre las paratiroides, con aumento de la síntesis y liberación de paratormona, aumento de las células paratiroideas van a proliferar y se va a producir una hiperplasia paratiroidea difusa. O sea, las 4 glándulas en este caso se van a hiperplasear y va a ser pues un aumento, va a llevar a un aumento de la paratormona. Y los efectos de la paratormona igualmente, ya sabemos, se van a llevar a cabo con la finalidad de normalizar el calcio sérico, ¿no? En caso de que esta situación persista, este aumento de la síntesis y de la producción de la paratormona, lo que va a llevar pues crónicamente es a una hiperplasia de la glándula, como les he dicho,
dicho, pérdida de sensibilidad al calcio y al calcitriol, una elevación mantenida del aparato hormona, o sea, ya va a ser una forma, digamos, refractaria, osteodistrofia renal y calcificaciones incluso a nivel de vasos y de tejidos. Bien, en cuanto al hiperparatiroidismo terciario, este se va a producir en casos de que el paciente tiene un hiperparatiroidismo secundario, ¿sí?, con alteraciones prolongadas del metabolismo mineral, que ya tienen una hiperplasia de las paratiroides y que por este exceso hay una transformación hacia un adenoma. En este caso va a ser un adenoma autónomo, que también va a hacer que se incremente el aparato hormona, elevación del calcio, muy similar a un caso de hiperparatiroidismo primario, ¿no? Entonces, esta, digamos, que es la fisiopatología del hiperparatiroidismo terciario, ¿no? Esto, por ejemplo, se puede ver en pacientes trasplantados, ¿no? Un paciente que tiene enfermedad renal, que ya tiene hiperparatiroidismo secundario, que las glándulas están hiperplaseadas, ya se forma un adenoma, hay una transformación en un adenoma autónomo, digamos, a este paciente lo trasplanta, ya mejora la situación renal, pero ahí queda este adenoma, ¿no?, que sigue produciendo hiperparatiroidismo. En este caso es lo que se denomina, pues, el hiperparatiroidismo terciario. Acá, para que puedan ver el mecanismo, o sea, una diferenciación, ¿no?, del secundario, en este caso en el hiperparatiroidismo secundario, es un estímulo compensatorio, ¿no?, por la hipocalcemia, y va a haber, pues, un aumento del aparato hormona con calcio bajo o normal. Y hay una transición, digamos, entre el secundario y el terciario, en el cual se produce una hiperplasia prolongada con pérdida de regulación, con aparato hormona alta sostenida, ¿no? Y cuando ya, digamos, hay una transformación al terciario, en este caso ya hay una secreción autónoma de la paratiroides, ¿no?, por estas glándulas hiperplásicas, ya formación de nódulos, y en este caso va a haber, pues, el aumento de la aparato hormona, hipercalcemia persistente, incluso después del trasplante renal, ¿no? Entonces, estos casos, digamos, actualmente, como que al menos el secundario se ve muy frecuentemente, ustedes lo van a ver cuando hagan, por ejemplo, nefrología, que se ve con bastante frecuencia en casos de pacientes que están con enfermedad renal crónica. Entonces, en este cuadrito, para que ustedes vean las manifestaciones clínicas, ¿no?, que digamos allá, qué síntomas, qué signos, ¿no? Y si ustedes ven, por ejemplo, hay, a nivel neuropsiquiátrico, digamos, hay algunos síntomas como cansancio, debilidad, alteraciones cognitivas leves, cambios de humor, irritabilidad, ansiedad, depresión, falta de concentración, pérdida de memoria, alteraciones del sueño, que, como ustedes ven, son síntomas muy generales, ¿no? A veces el paciente viene y nosotros están estresados, ¿no? O sea, son síntomas muy generales en realidad. En cualquier patología podemos, digamos, ver, ¿no?, esta sintomatología. A nivel esquelético, lo que se va a producir es una reducción de la densidad mineral ósea, ¿no?, como un posible aumento del riesgo de fracturas, y en casos muy severos la osteoartritis fibrosa quística, ¿no? Entonces, ¿quién se mide, pues, la densitometría? O sea, ¿quién se hace densitometría así de rutina? Nadie, ¿no? O sea, nadie se entera de que tiene osteoporosis, osteopenia, salvo que se haga un control, sobre todo si es una persona joven, ¿no? Una persona mayor ya a veces se hace el control, ¿no? Pero una persona joven nadie se hace, ¿no? Entonces, por eso les digo que no se nota, ¿no? No lo notamos, ¿no? Por casualidad alguien se hizo y le salió bajo, recién sospechamos, ¿no? Pero algo que nos diga que tiene ese problema no nos va a avisar, salvo, pues, que ya haya una fractura patológica, ¿no?, en ese caso. Cardiovasculares, hipertensión, hipertrofia ventricular izquierda, calcificaciones de válvula mitral y o aórtica. Igual, ¿no? O sea, esto se puede producir en arteriosclerosis, ¿no?, en mucha gente tiene hipertensión arterial esencial. Entonces, hasta ahí, como ven, es, pues, bastante general la sintomatología, ¿no? Neuromusculares, debilidad muscular también. Vean, ¿no? Son síntomas que de por sí, pues, o sea, ya un adivino si dice, uy, con estos síntomas que les he dicho, tienes, ¿no? Un síntoma más bien, sí, un poco más, que sí nos podría, digamos, llamar la atención, y no a todos, obviamente, también es frecuente que haya nefrolitiasis en
cualquier paciente, digamos, ¿no? Pero si es una nefrolitiasis, por ejemplo, en un paciente relativamente joven, o una nefrolitiasis que por ahí le hacen una ecografía, un estudio de imagen y se ve que es una nefrolitiasis amplia, quizás sí nos podría orientar, ¿ya? Entonces, pero también, ¿no? Igual nefrolitiasis, hay mucha gente que lo tiene, ¿no? Y disminución de la tasa de filtración glomerular también puede producir el hiperparatiroidismo justamente por la nefrolitiasis. Entonces, como verán, por eso que les decía que actualmente pues es un poco difícil, digamos, sospechar, porque la mayoría de casos los vamos a encontrar de esta forma, ¿no? La densitometría pues sería la técnica más sensible para detectar una afectación ósea, ¿no? Y característicamente lo que se va a ver es una disminución de la masa ósea que va a ser mayor a nivel del radio, ¿no? O sea, a nivel de la densitometría que se hace a nivel de la muñeca. ¿Por qué? Porque hay un compromiso de hueso cortical. En el hiperparatiroidismo, característicamente el compromiso es a nivel de hueso cortical, ¿ya? Entonces, eso es algo que nos podría, digamos, orientar. Puede haber también, obviamente, compromiso en la cadera y mínima en las vértebras, o sea, el hueso trabecular casi no se compromete, ¿no? Entonces, como les he ido diciendo, hay formas clásicas que están, digamos, en los libros, ¿no? Que tienen síntomas graves con deterioro progresivo del estado general, porque esa sintomatología que les he mencionado se puede ir agravando, ¿no? Sobre todo se han visto pues hasta el siglo pasado, ¿no? Ya que actualmente los pacientes van a ser diagnosticados de forma casual, ¿no? Paciente que le hago una densitometría, paciente que le hago una ecografía y que hay litiasis, o algún paciente que por esas le pido pues calcio y le sale pues algo, ¿cierto? Entonces, o un fósforo bajo, digamos, pues por algún motivo le pidieron y ya, encontraron, ¿no? La litiasis renal, pues es el síntoma más frecuente actualmente, ¿no? Un 20 a 30% de casos, y generalmente esta litiasis, como les he dicho, va a ser bilateral y es recidivando. O sea, personas que tienen litiasis, ya les dan tratamiento, vitrocristo, todo, y sin embargo vuelven a tener, ¿no? Entonces, en este caso los cálculos que se van a formar son tanto de oxalato de calcio y de fosfato de calcio, ¿ya? En casos raros también en casos raros y más severos, más, digamos, de más severidad, de más tiempo, se pueden producir también depósitos difusos de fosfato cálcico en el parénquima renal. O sea, se produce una marcada depósito en ambos riñones, lo que se denomina nefrocarcinosis, ¿no? Y que a la larga esto nos puede llevar también a lo que es insuficiencia renal, ¿ya? Ya casos severos que, digamos, ya actualmente ya no se ven tan frecuentemente, porque les digo que en el país sí todavía se pueden ver, ¿no? Es, por ejemplo, una afectación más severa, que dice que actualmente solo se puede ver hasta en un 2%, ¿no? Con menos del 2%, incluso es la osteitis fibrosa quística, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que se ve? O sea, lo que más precozmente se va a ver es una resorción superióstica, recuerden que es a nivel cortical, ¿no? de los huesos, típicamente en los bordes radiales de las falanges, ¿no? De la segunda y tercera falanges de los dedos. Entonces, ese es un signo precoz, digamos, de resorción superióstica, que nos puede estar indicando que hay una osteitis fibrosa. Y también a nivel de la clavícula se ve digamos, como una pérdida, digamos, del extremo distal de las clavículas, como ustedes lo pueden ver, ¿no? Igualmente, la afección es por afección del hueso cortical, como hemos mencionado, ¿ya? A nivel del cráneo, lo que se produce es una imagen como apolillada, no sé si ustedes pueden ver aquí, ¿no? Unos puntitos como está apolillado. Ustedes conocen, ¿no? ¿Han visto alguna vez un mueble que está apolillado? Pues lo mismo, ¿no? A nivel del cráneo, ¿no? Eso es lo que se puede ver, ¿no? Entonces, miren, esto no está, y es a nivel igualmente, ¿no? Cortical, ¿sí? En esta parte ustedes ven la calota, está
está, digamos, una línea nítida como se ve normalmente en una radiografía del cráneo. Y en casos ya mucho más severos se van a formar ya quistes óseos, como en este caso ustedes en la manito, ¿no? Dentro del hueso, ¿no? Se puede presentar en los huesos, incluso en huesos largos, ¿no? Por eso pues el nombre de una osteitis fibrosa quística, ¿no? Y en algunos casos ya especialmente de hiperparatiroidismo severos y prolongados, como es en el secundario y bueno, también en el primario, ¿no? Porque esto es característico del primario, pero que ahora actualmente lo vamos a ver en el secundario o en el terciario sobre todo, son la formación de tumores pardos, ¿no? Que también son un tipo de tumor fibroso que se presentan en los huesos y que una presentación es, por ejemplo, la mandíbula, ¿no? Acá, por ejemplo, este es un caso, por ejemplo, de un tumor pardo, ¿no? Miren, en este caso es un tumor fibroso que está a nivel de la mandíbula. Este es un paciente con enfermedad renal que se dializaba, que le han hecho un trasplante y esto es lo que ha quedado, ¿no? De muy difícil tratamiento, ¿no? Porque al final el tratamiento tiene que ser quirúrgico para corregir sobre todo la parte estética, ¿no? Entonces, sí van a ver estos casos probablemente, al menos si yo los he visto, ¿ya? Entonces, ¿de qué hay? Sobre todo, pero ya no en primarios, sino en pacientes con hiperparatiroidismo terciario, ¿no? Que esos pacientes son obviamente más difíciles de tratar. Bueno, y en esta fotito lo que les mencionaba, ¿no? Miren, la nefrocarcinosis, se acumulan cristales de fosfato cálcico a nivel del parénquima renal, ¿no? Entonces, esto también menos frecuente, recuerden que estas son formas graves, severas, que casi ya no llegan los pacientes a este extremo en la actualidad. Más que todo, lo que más vemos son cálculos grandes, que les denominamos cálculos coraliformes, o sea, que se ponen a nivel del hígado renal, ¿no? Eso es lo que vemos con mayor frecuencia, más que la nefrocarcinosis. Bueno, en cuanto al diagnóstico, todo lo que hemos estado hablando, bueno, desde la historia clínica, el examen físico, no nos van a proporcionar pues un dato así que nos oriente, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, galactorrea, menorrea, como vimos en la clase anterior, en la que decimos, pues, uy, ya me está orientando algo, ¿no? En este caso, como han visto, son síntomas generales, los que vamos a ver, ¿no? Si hacemos en tiempos pasados, obviamente ya vemos al paciente recontra, pues, cuando ya está todo severo, pero al final igual ya no le vamos a poder quizás hacer nada, ¿no? Pero entonces no hay pues un dato así que nos oriente por toda esta sintomatología general a sospechar de la existencia de esta patología, ¿no? Entonces básicamente el diagnóstico va a tener que ser bioquímico, ¿no? Vamos a encontrar obviamente si pedimos un calcio sérico, vamos a encontrar que el calcio está elevado, hay una hipercalcemia, que va a estar presente en casi todos los pacientes, ¿no? Hay o sea, en ocasiones el calcio sérico puede estar normal, ¿no? Pero recuerden ustedes que la parte, digamos, o la parte activa del calcio es el calcio iónico. Entonces, en ese caso podemos pedir pues una determinación de calcio iónico, el cual sí nos va a salir elevado. Entonces, si tenemos la sospecha, porque el paciente viene con litiasis, una osteoporosis, digamos, a una persona joven, ¿no? Entonces, estamos sospechando, le pedimos calcio y el calcio nos sale normal, pues mejor en ese caso podemos pedir un calcio iónico, ¿no? Que sí va a ser mucho más preciso. Vamos a encontrar, si pedimos fosfato, el fosfato bajo, ¿no? Que no lo vamos a encontrar en todos los casos tampoco, ¿no? Sobre todo vamos a ver que hay una hipofosfatemia si ya hay deterioro renal, ¿ya? Y obviamente, pues si le pedimos la paratormona, vamos a encontrar que está, ¿cómo está la paratormona? Elevada, alta, ¿no? Casi más del 90% de los pacientes. Nunca la vamos a encontrar que esté baja, ¿no? Ni entonces, esto nos va a ser el diagnóstico, ¿no? En casos ya más severos podemos encontrar acidosis metabólica, ¿no? Y en cuanto a la vitamina D puede estar normal o puede estar disminuida en algunos casos.
ya hemos dicho, la densitometría ósea nos puede ayudar, ¿no? Y en este caso la pérdida ósea va a corresponder con mayor frecuencia a la pérdida de hueso cortical, por lo tanto, la densitometría que nos va a ayudar es la que se hace a nivel de la muñeca. No sé si ustedes han visto campañas de densitometría, a veces que hacen en la muñeca, ¿no? Otras veces lo que se pide es densitometría, por ejemplo, de columna y de cadera, es lo que más frecuentemente hacen, ¿no? Entonces, si nosotros estamos sospechando un hiperpara, tenemos pues que pedir la densitometría de la muñeca, ¿ya? Si es que no encontramos, porque como estamos viendo, quizás no vamos a ver tanto compromiso a nivel de las vértebras o de la cadera, ¿ya? Si pedimos una radiografía simple de abdomen, podemos encontrar litiasis, necrocarcinosis, ¿no? O también, como les dije, cálculos coraliformes, ¿no? Puede orientar. En una ecografía de riñones también podemos encontrar pues, calcificaciones anómalas, ¿no? Bien, entonces ya tenemos nuestro paciente, que le hemos hecho el diagnóstico de un hiperparatiroidismo, en este caso primario, ¿no? Porque secundario ya pues un paciente renal, ya tratamiento al final es más que todo ya tratar de compensar, digamos, una enfermedad renal crónica, ¿no? Pero hablando como nos corresponde, digamos, a la parte del endocrino, ya fijándonos en un hiperparatiroidismo primario, que vamos a encontrar el calcio. ¿Cómo va a estar el calcio? Va a estar alto, bajo, normal. Elevado el calcio. ¿Cómo va a estar el aparato hormonal? Elevado. ¿Y el fósforo? Disminuido, ¿no? Normal, bajo. Entonces ya hemos hecho el diagnóstico. Otra cosa que me olvidé decirles es que las paratiroides son bastante pequeñas, ¿no? Entonces es difícil que yo le palpe, ¿no? O sea, las paratiroides están detrás de la tiroides, encima que son chiquitas, y la tiroides a veces no se palpa, donde está normal, digamos, pues mucho más difícil que voy a palpar paratiroides, ¿no? Salvo que sea un nódulo grande, que al momento de palpar yo le encuentre, pero igual, ¿no? Me tendré que hacer diagnóstico diferencial si es tiroides o paratiroides, ¿no? Si encuentro un nódulo. Entonces, como verán, la inspección tampoco, digamos, que me va a ayudar mucho en lo que es hiperpara, ¿no? La inspección, digamos, de la glándula, de las glándulas. Entonces, una vez que ya tenemos el diagnóstico de un hiperparatiroidismo primario, lo que tengo que hacer es, obviamente, ver, ya por la teoría sé que la mayoría son producidas por un adenoma, ¿no? Pero, obviamente, para dar un tratamiento a este paciente es necesario, ¿no? Retirar el adenoma. Entonces tengo que saber cuál de las 4 glándulas es la que está comprometida, ¿no? O si están comprometidas las 4, porque el cirujano va a entrar a operar con una orientación, ¿no? Entonces, lo que refiere la bibliografía es que para hacer un diagnóstico de localización, por ejemplo, puedo usar una ecografía, ¿no? Pero no siempre la ecografía me va a informar adecuadamente. Lo más lógico, ¿no? Lo que recomienda la bibliografía es que el cirujano, al momento de entrar a sala, él palpe, ¿no? Las 4 paratiroides y vea pues cuál es la que está hiperplásica y sacarla, ¿no? Y en caso de que estén las 4 grandes, sacar quizás 3 y la mitad de una, ¿no? Entonces se recomienda. Pero, sin embargo, como la mayoría de veces ahora lo que se quiere hacer es una cirugía mínimamente invasiva, con un menor tiempo quirúrgico y hacer, digamos, el menor daño posible, podemos hacer un diagnóstico de localización, ¿no? Entonces, para esto podemos pedir una ecografía, como les dije, y podemos pedir una gammagrafía con Tecnesio Sesta-Mili, ¿no? Entonces, el Sesta-Mili, recuerden, es una gammagrafía que es específica para lo que es paratiroides, ¿no? Entonces, como pueden ver acá, esta es una gammagrafía, estas son imágenes de una gammagrafía con Sesta-Mili, ¿no? Entonces, obviamente le inyectan el contraste y se espera un tiempo, ¿no? Inicialmente va a captar toda la glándula tiroidea, va a captar todo, pero esperando el
tiempo que menciona, digamos, el examen, ¿no? Se va a evaluar a las 2 horas aproximadamente, que ya se supone que se debió de lavar todo el contraste, ya debió de eliminarse, que las paratiroides captan, pues, o sea, siguen captando esta sustancia, ¿no? En este caso, por ejemplo, lo que están viendo arriba es que solamente en la paratiroides derecha inferior ha captado, ¿no? Entonces, esto, al igual que en esta imagen, que es la misma, ¿no? Inicialmente se ve una captación total, pero cuando se hace ya el control a las 2 horas, se ve pues que en la paratiroides inferior, es la inferior derecha, es la que ha captado el contraste. Entonces, este es un diagnóstico de un adenoma paratiroideo único, ¿ya? ¿Qué voy a encontrar si los 4, o sea, hay una hiperplasia, ¿no? Que es otra forma, pues, que se va a ver los 4 ápices de la tiroides también que tiene captación, ¿no? Entonces, en este caso, miren, se ha detectado el adenoma paratiroideo único y obviamente el cirujano, claro, si puede, más facilito podrá retirar esa, ¿no? Se supone que es un adenoma, espero que mi paciente ¿sí? Hay otras técnicas, ¿no? Como el STEC, la tomografía, la resonancia, incluso arteriografía cervical con cateterismo venoso selectivo, se van a realizar cuando hay, por ejemplo, adenomas en pacientes que les comenté, ¿no? Inicialmente, que a veces no se ubica, ¿no? O sea, o el cestamillo me marca 4, no es muy específico, entre el cirujano supuestamente retira el adenoma, pero el paciente sigue con la sintomatología. A veces se vuelve a operar, sigue con la sintomatología, ¿no? ¿Y por qué? Porque tiene un adenoma ectópico, ¿ya? Y eso sí lo hemos visto con una frecuencia no muy baja, ¿no? Los pacientes que han sido operados, reoperados, se han encontrado paratiroides retroexternales, quitarse la lengua incluso, ¿no? Entonces, o sea, estas imágenes se pueden pedir si es que no se hace, o sobre todo si el paciente es operado, pero sigue con el cuadro, ¿ya? Y la otra cosa que les mencionaba, que es lo que se utiliza o lo que mejor, digamos, la teoría lo indica como que es la mejor técnica, es la localización intraoperatoria, o sea, que el cirujano ingrese y que busque cuál de las paratiroides, o sea, que revise toda la glándula para ver cuál de las paratiroides está más grande para poder extraer esta, ¿no? Entonces, aquí hay un resumen de lo que hemos estado hablando, revísenlo, aquí está, digamos, en resumen cómo es que van a encontrar cuál es la causa principal, cómo está el calcio, cómo está el fósforo, cómo está la paratormona, qué hallazgos óseos se encuentran, cómo está la expresión de calcio urinario y la clínica en resumen. Entonces, este es un cuadrito que lo pueden tener, digamos, como referencia. Bien, eso es en cuanto al hiperparatiroidismo. No sé si tienen alguna pregunta. Ahora vamos a pasar al otro síndrome, ¿no? Hipoparatiroidismo. Bueno, en el hipoparatiroidismo sí podemos tener esta sintomatología clásica, que sí es bueno que ustedes la conozcan, ¿no? Primero que el hipoparatiroidismo, como el nombre lo indica, es pues una disminución en la secreción de la paratormona, es poco frecuente y que obviamente va a llevar a que el calcio esté bajo, ¿no? O sea, calcio bajo. Si no hay paratormona, obviamente no se va, o el calcio va a estar disminuyendo. Igualmente, al igual que el hiperpara, puede haber una deficiencia ligera hasta deficiencias, digamos, más marcadas y que nos van a producir una hipocalcemia muy intensa, ¿no? Lo que se produce, obviamente, cuando hay una inadecuada producción de paratormona es una disminución del nivel de calcio, ¿no? Con primero una excreción al inicio, ¿no? El calcio urinario va a incrementar, pero luego también va a disminuir. Entonces, característicamente vamos a encontrar hipocalcemia, disminución de la eliminación de calcio, ¿no? Y obviamente, como no hay paratormona, el fósforo lo que va a hacer es
elevarse, ¿no? Porque va a disminuir la excreción renal de fosfatos y también la síntesis de calcitriol va a estar disminuida, ¿ya? En cuanto a la etiología, chicos, lo más frecuente, o sea, lo que van a encontrar con mayor frecuencia casos de hipoparatiroidismo es la causa iatrogénica, ¿no? Y en este caso, lo más frecuente es la lesión de las glándulas paratiroides por la cirugía. ¿A qué? Por ejemplo, en casos de cáncer de tiroides, o a veces también yo qué sé, ¿no? Al hacer la cirugía de la tiroides, normal obviamente que las paratiroides, como están dentro de la tiroides, son difíciles de separar, digamos, ¿no? Entonces lo que hace el cirujano, si tiene que sacar toda la tiroides, es dejar digamos, una parte de un lóbulo, ¿no? De la tiroides con una glándula paratiroides, ¿no? Y extraer todo el resto para que el paciente no quede con hipoparatiroidismo. Pero a veces, pues, en casos de un cáncer de tiroides, de un cáncer de laringe, de alguna otra enfermedad a nivel cervical, el cirujano tiene que extraer, pues, necesariamente, ¿no? O la parte que deja de la paratiroides no tiene una buena vascularización y al final se necrosa, ¿no? Entonces, en estos casos, o sea, son los que más vamos a ver, ¿no? Pacientes con hipoparatiroidismo. Muy raramente también, muy raro, la verdad, nunca he visto que haya un hipoparatiroidismo post administración de yodo radioactivo, ¿no? Hay otra forma más infrecuente, que es una forma autoinmune, ¿no? Que en ese caso igualmente por autoinmunidad se van a destruir las 4 o 3 glándulas que uno tenga, ¿no? También por enfermedades infiltrativas, ¿no? También es mucho más infrecuente. También hay, por ejemplo, presencia de un hipoparatiroidismo neonatal en pacientes prematuros, en hijos de madres con hipoparatiroidismo, o porque tienen una menor secreción de paratormona fetal, ¿no? Esos ya casos, digamos, mucho más raros, ¿no? Y en otros casos también que, digamos, forman parte ya de las enfermedades de huérfanos, incluso por defectos genéticos, diferentes síndromes que vienen con hipoparatiroidismo, ¿sí? Por ejemplo, el síndrome de DiGeorge, que tiene una falla en el desarrollo del tercer y cuarto arcos faríngeos. Recuerden que de ahí se formaban las paratiroides, y por lo tanto el paciente no tiene paratiroides y va obviamente a nacer con un hipoparatiroidismo. Aparte también va a tener otro tipo de malformación, ¿no? Podría ser una recién nacido. Entonces, lo que les decía, ¿no? La clínica, obviamente hipocalcemia, ¿no? Entonces, lo que es hipocalcemia, también la hipocalcemia puede venir en diferentes, o sea, los signos pueden ser en diferentes intensidades, ¿no? De por sí la hipocalcemia va a producir irritabilidad neuromuscular, ¿no? Que puede ser leve hasta un caso extremo que se llama tetania, ¿no? Cuando es una hipocalcemia severa, hay lo que se denomina una tetania, ¿no? Y esta tetania, que es franca, también se puede presentar de forma latente, ¿no? O sea, que no se presenta hasta que hacemos unas maniobras que son justamente los signos clásicos del hipoparatiroidismo y de la hipocalcemia, ¿no? Y que debemos de hacer en el examen físico del paciente que se está sospechando de cuadro. Entonces hay dos signos, el signo de Chebostek y el signo de Rousseau. El signo de Chebostek, es el que está en la fotito, consiste en que yo le voy a introducir al paciente, en un paciente, digamos, que aparentemente no tiene signos, ¿no? De tetania. Entonces yo voy a buscar si hay una tetania latente y voy a hacer una percusión, ¿sí? Una percusión a nivel de malares, ¿no? Y cuando yo hago la percusión voy a ver pues, que hay una contractura, tal cual están viendo en la imagen obviamente del nervio facial. Voy a estimular el nervio facial y voy a hacer una contractura de los labios, ¿ya? Entonces, este es el signo de Chebostek, ¿ya? Ustedes lo tienen que buscar, obviamente, como parte
su examen clínico. Y otro, que es el ciclo de Trousseau, que en este caso vamos a utilizar un manguito del esfingomanómetro, ¿no? Vamos a tomar primero la presión, ¿no? Vamos a ver cuánto está la presión sistólica y nuevamente voy a inflar el manguito hasta 30 milímetros por encima de la presión sistólica que he encontrado. Y por ejemplo, el paciente tiene 120, 80 de presión. Entonces yo voy a volver a inflar ¿hasta cuándo? Si tiene 120. Hasta 150. Están atentos algunos, están durmiendo. Voy a inflar hasta 150 y lo voy a dejar así, ¿no? Inflado a ese. Y voy a estar inflando, o sea, voy a tratar, porque se baja, ¿no? Se va bajando. Voy inflando hasta, o sea, para que digamos, la presión del manguito sea de 150, ¿no? Y esto lo debo de hacer durante 3 minutos. Si en 3 minutos no tiene la reacción que es la contractura carpo, digamos, de la mano, es negativo, ¿no? Pero generalmente, pues, a los 20 segundos, máximo al minuto, si es que tiene hipocalcemia, me va a hacer esta contractura, ¿no? Es una flexión, digamos, de la articulación de la muñeca y también de los metacarpianos, como una extensión de las articulaciones interfalanges, ¿no? Lo que se denomina la mano de la comadrona, no sé si lo han visto. Bueno, la comadrona, ustedes lo saben, pero eran las mujeres que antes atendían los partos, ¿no? Entonces, por eso que tenía ese nombre, ¿no? Hay pacientes que vienen ya con tetania, digamos, no así latente, sino que ya vienen con esa contractura por emergencia. Cuando tienen una hipocalcemia y ya vienen con la contractura, entonces obviamente inmediatamente ustedes van a sospechar que el paciente tiene hipocalcemia, ¿no? Y le medirán el calcio para que le puedan dar su tratamiento, ¿no? Obviamente de acuerdo a cuánto esté el nivel de calcio. Y estos signos se van a producir porque provocamos una irritación del nervio que estamos justamente inervando esos músculos, ¿no? Como les dije, en la hipocalcemia más grave ya aparecen espontáneamente estos signos. Pues el paciente está hablando y ya se está haciendo contractura de la cara, ¿no? Y pueden tener también parestesias a nivel de la lengua, en la punta de los dedos, calambres, ¿no? Que, como les digo, puede incluso llegar a un espasmo, ¿no? Un espasmo carpopedal de la mano, que es muy doloroso, ¿ya? Rara vez pueden hacer laringo o broncoespasmo, y estos cuadros generalmente van a ser precipitados por alcalosis respiratoria. ¿Se acuerdan cuando se produce alcalosis respiratoria? Cuando uno está generalmente hiperventilando, sobre todo por ansiedad, ¿ya? O también vómitos, ¿no? Que nos pueden producir una alcalosis. Entonces, en estos casos puede desencadenar este cuadro si es que la tetania es latente, ¿no? La tetania rara vez es mortal, pero como les he mostrado, es un signo que alarma mucho al paciente, ¿no? Imagínense un paciente que está contracturado y con dolor, obviamente no puede mover, es bastante angustiante, ¿no? Para el paciente, ¿no? Puede producir también ya en casos más severos convulsiones, irritabilidad, trastornos de la memoria, niños que rendimiento escolar bajo, ¿no? Comportamientos neuróticos, incluso psicóticos, ¿no? En niños y jóvenes. Puede aparecer también edema de papila, puede haber calcificaciones de los ganglios basales cuando ya es algo más crónico, y también puede haber acumulación de sales de calcio a nivel de los vasos sanguíneos, ¿no? Justamente de estos núcleos del cerebro, ¿no? También en casos de hipocalcemia que ya es moderada, severa, lo que se va a producir es alteraciones en el electrocardiograma. Característicamente va a haber una prolongación del intervalo QT, ¿ya? Así que si alguno de ustedes también es cardiólogo, recuerden que tiene que tener este diagnóstico al momento de leer su electrocardiograma, ¿ya? Se pueden producir cataratas, que son irreversibles.
En el caso de crónicos, la piel puede estar seca, descamativa, el pelo áspero, seco, quebradizo, uñas frágiles, ¿no? Básicamente, ¿no? Y en caso de que este cuadro se presente desde en niños, puede haber anomalías, digamos, como hipoplasia del esmalte dentario, entre otros. Estos son los signos que les he descrito, que acá lo tienen mucho más ordenado. En cuanto al diagnóstico, acá sí, pues, ¿no? O sea, la clínica me va a orientar, ¿no? La clínica, las contracturas, los calambres, la tetania, tanto latente como espontánea. Y obviamente le voy a pedir sus análisis, igual calcio, siempre que pido calcio, voy a pedir calcio, fósforo, ¿no? Para la hormona. Entonces, en este caso, al contrario, recuerden de la hiperpara, va a haber hipocalcemia, hiperfosfatemia y concentraciones bajas de paratormona, ¿no? Obviamente, para hacer este diagnóstico, yo tengo que descartar pues, que el paciente tenga insuficiencia renal o que tenga hipomagnesemia, ¿no? El magnesio también puede, una alteración del magnesio, no puede producir alteraciones alteraciones a nivel del calcio, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente que viene con un cuadro de hipocalcemia, el hipoparatiroidismo tiene que ser considerado como un diagnóstico diferencial, ¿ya? La hipocalcemia tiene muchas causas, ¿no? Pero en caso de que sea algo constante, crónico, digamos, tenemos que hacer el diagnóstico o descartar un hipoparatiroidismo. Hasta ahí no sé si tienen alguna pregunta. Esto solamente para complicarles más la vida, para que tengan trabalenguas, para que tengan conocimiento, ¿no? Que hay síndromes de resistencia a la paratormona. Entonces, como digamos, o sea, el paciente tiene paratormona normal o incluso elevada porque, ¿no? Como compensación, pero que el paciente tiene un cuadro clínico de hipoparatiroidismo, ¿sí? O sea, hipocalcemia, ¿no? Entonces, en estos casos se habla de que hay una resistencia a la paratormona y estos síndromes se llaman pseudo-hipoparatiroidismo, ¿ya? Pseudo-hipoparatiroidismo. Generalmente estos cuadros pues, van a aparecer un hipoparatiroidismo auténtico, o sea, va a aparecer un hipoparatiroidismo, pero cuando yo le doso la paratormona, ¿cómo va a estar? Elevada, ¿no? Porque hay resistencia, o sea, hay paratormona, pero el organismo tiene resistencia, no funciona, digamos, la paratormona y entonces me va a dar un cuadro clínico de un hipoparatiroidismo, ¿no? Entonces, incluso puede haber hiperplasia de las paratiroides, ¿no? Pues como hay resistencia, calcio bajo, obviamente hay un estímulo a nivel de las paratiroides, tanto estímulo, a veces estas hasta pueden hiperplasiarse, ¿no? Entonces, miren, hay un pseudo-hipoparatiroidismo tipo 1A, que ahorita lo vamos a mencionar, que es, digamos, porque tiene algunas características especiales. Hay un pseudo-hipoparatiroidismo tipo 1B, que se presenta, bueno, este tipo 1A se presenta como un fenotipo, que es el fenotipo de Albright. En este caso, el 1B se presenta igual un pseudo-hipoparatiroidismo, pero sin el fenotipo, ¿no? Hay un pseudo-hipoparatiroidismo tipo 1C, que se caracteriza por resistencia a varias hormonas, ya que digamos a otras causas a nivel de enzimas, y un pseudo-hipoparatiroidismo tipo 2, que es muy infrecuente. Bueno, todos estos son muy infrecuentes, ¿no? Y generalmente los vamos a ver en niños, ¿no? En recién nacidos, ¿no? Obviamente, porque ya se van a notar un hipoparatiroidismo desde inicio, ¿no? Y en este caso el pseudo-hipoparatiroidismo tipo 2, que también es muy infrecuente, y que se caracteriza por resistencia a los efectos de la paratormona, pero desde una parte más, digamos, más básica, ¿no? O sea, lo que se refiere a la respuesta, digamos, al AMP cíclico, ¿no? Y sí, a diferencia de los otros, suele ser adquirido, ¿no? Sobre todo en pacientes que tienen hipovitaminosis D muy prolongada. Entonces, este es el pseudo-hipoparatiroidismo 1A, que característicamente viene con un fenotipo que es la osteodistrofia de Albright, ¿no? Entonces, esta es, quizás, o sea, ¿por qué lo nombramos porque tiene
una clínica que la podemos tal vez identificar. Muy infrecuente, pero identificar, ¿no? Recuerden que ahora las enfermedades huérfanas están de moda, ¿no? Han escuchado, ¿no es cierto?, que son enfermedades huérfanas, ¿sí? Entonces están de moda, pues, las enfermedades huérfanas. Entonces, este pseudo hipoparatiroidismo 1A es producido por una herencia autosómica. La hipocalcemia se va haciendo, se va incrementando a lo largo de la infancia, ¿no? Van empezando a aparecer los síntomas. Y estos pacientes pues tienen un fenotipo característico, ¿no? Son generalmente pacientes de talla corta, el cuello es corto, ¿no? Cuello corto, la fase es redondeadita, ¿no? Es redondeada, hay obesidad, tienen retraso mental, tienen hipoplasia dental, dientes pequeños, ¿no? Hay osificaciones subcutáneas, y hay anomalías esqueléticas como el acortamiento del cuarto y quinto metacarpianos, ¿no? Entonces, en realidad miren pero los metacarpianos están acortados, con más, se nota más a nivel del cuarto y quinto, ¿no? Esto se ve también en otros síndromes genéticos, ¿no? Por lo que es importante siempre buscar estigmas, ¿no? Estigmas genéticos cuando nosotros hagamos el examen físico. Por eso les digo que es para complicarles más la vida, pero ya no se preocupen porque acá ya vamos a acabar, que hay un síndrome que se denomina pseudo hipoparatiroidismo, ¿no? Y pues justamente se produce en familias que tienen ese hipoparatiroidismo tipo 1A, que tienen el fenotipo de distrofia, ¿no? De Albright. Dice que hay algunas familias, porque obviamente como es una enfermedad familiar, muchos familiares la van a presentar, pero hay algunos miembros que no se demuestra la resistencia al aparato hormonal, o sea, no tienen problemas de calcio, pero que sí tienen el fenotipo, ¿no? Y esto es lo que se denomina pues, pseudo hipoparatiroidismo, ¿no? Para que impresionen con ese nombre tan largo. Estos individuos tienen igual la misma anomalía del gen, pero dice que lo que ocurre es que el gen lo heredan del padre, ¿no? En el caso de los que sí presentan toda la clínica, digamos el síndrome completo, dice que heredan el gen de la madre, ¿no? El gen mutable, ¿no? De la madre. Y esto pues nos indica que hay un fenómeno de impronta materna, ¿no? Por eso que cuando la madre es la que va a heredar, la madre es la que tiene el cuadro clínico, el hijo probablemente va a tener el cuadro completo, ¿no? Pero si es el padre el que tiene el gen alterado, probablemente no va a tener el cuadro completo, ¿no? Bien, eso es todo, chicos. No sé si ustedes tienen alguna pregunta.